La finalidad de este trabajo es poder transmitir los conocimientos que adquirimos a través de un video gracias a la investigación que hicimos como equipo y de igual manera a la información que el maestro nos brindó. Consideramos que el sistema renal tiene un papel importante dentro de la materia, ya que la materia que llevamos tiene como nombre Anatomía de aparatos y sistemas. Este es un trabajo que nos servirá para recordar cada una de las partes que conforman este sistema y lo tomaremos como un aprendizaje tomado durante este semestre para nuestra carrera de fisioterapia y rehabilitación. Esperamos que sea de su agrado. El sistema renal está constituido por un conjunto de órganos que se encargan de filtrar los productos residuales de la sangre y de igual manera de formar y eliminar la orina. Los órganos que conforman este sistema son 2 riñones, 2 uréteres, una vejiga urinaria y una uretra. Ya mencionadas las estructuras que conforman este sistema, hablaremos primeramente sobre la ubicación de cada una de ellas. Los riñones se ubican en la región retroperitoneal entre la 12ª vértebra torácica y la 2ª o 3ª vértebra lumbar. Los uréteres se dirigen verticalmente hacia abajo. Estos órganos también se ubican en la región retroperitoneal y se extienden desde la pelvis renal hasta la vejiga urinaria. La vejiga urinaria se ubica en la cavidad pélvica por detrás de la sínfisis del pubis. En los hombres es directamente anterior al recto y en las mujeres es anterior a la vagina e inferior al útero. La uretra se extiende desde el orificio uretral en el piso de la vejiga urinaria hasta el exterior del cuerpo. Hay una diferencia en cuanto a la ubicación entre las mujeres y los hombres. En las mujeres nace en la cara inferior de la vejiga y termina en la vulva, y en los hombres nace en la cara inferior de la vejiga y termina en el extremo del pene. A continuación hablaremos de los tipos de tejido en el sistema renal, comenzando con los riñones. Cada riñón se encuentra protegido por 3 capas de tejido conjuntivo. Una fascia renal, que es la que se encarga de unir el riñón con los órganos relacionados con la pared abdominal. Después se encuentra la cápsula grasa perineal, que esta se encarga de amortiguar el riñón y lo mantiene en su lugar. Y por último la cápsula fibrosa, que esta se encarga de proteger de infecciones y traumatismos al riñón. Luego tenemos a los uréteres. Estos se dividen en 3 capas. La capa mucosa, que se encuentra cubierta por un tipo de epitelio estratificado, que se conoce como epitelio urinario. Después tenemos la capa cuscular, que esta contiene fibras musculares longitudinales, circulares y espirales. Y por último tenemos la capa adventicia, que esta se encuentra formada por tejido conjuntivo. Y por último tenemos la vejiga. Esta, al igual que los uréteres, se encuentra compuesta por 3 capas. La túnica mucosa, que es el epitelio de transición, con pliegues que desaparecen al distenderse con la orina. Luego tenemos la túnica muscular, que es la capa longitudinal interna y una capa circular externa de células musculares. Y por último la túnica adventicia, que es el tejido conectivo denso con fibras elásticas. Continuando con el tema, vamos a explicar la anatomía de los órganos que componen a este sistema, los cuales son los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Vamos a empezar con los riñones. Los riñones son 2 y se ubican en la región retroperitoneal, ocupando físicamente espacios conocidos como fosas lumbares, entre el nivel de la 12ª vértebra torácica y la 2ª o la 3ª vértebra lumbar. Su aspecto normal semeja a un frijol de gran tamaño. Los riñones se encuentran situados en el tejido conjuntivo paravertebral y su ubicación les confiere relaciones diferentes a la derecha y a la izquierda. Por su parte está el riñón derecho, que se ubica en posición más baja en relación con el izquierdo, ya que es desplazado por el hígado. El riñón derecho en su polo superior se halla cubierto por la glándula suprarrenal derecha. Anteriormente, por medio del peritoneo, contacta con la cara visceral del hígado,
formando la impresión renal del lóbulo derecho. En la parte media de la cara anterior se relaciona con la porción descendente del duodeno mediante la fascia retroduodeno-pancreática, y cerca del polo inferior se relaciona con el ángulo cólico derecho. En el polo inferior se encuentran las asas intestinales cubiertas por peritoneo, y medialmente en la porción suprailiar el riñón derecho está en contacto con la vena cava inferior, y en la porción infrailiar se hallan en ambos riñones el ligamento renouretral. Por otra parte, en el riñón izquierdo, en su polo superior se relaciona medialmente con la glándula suprarrenal directamente y lateralmente con el estómago y el vaso, por medio del peritoneo del mesopancreato esplénico que aloja la arteria esplénica. Anteriormente a él se halla la porción lateral del cuerpo y cola del páncreas, con la inserción del mesocolon transverso. Por debajo de él se halla la flexura cólica derecha y el colon descendente, y en su porción más inferior, al igual que en su polo inferior, se relaciona con las asas intestinales del yeyuno. Medialmente, en la porción suprailiar, el riñón izquierdo está separado de la aorta por el pilar izquierdo del diafragma, y en la porción infrailiar se halla en ambos riñones el ligamento renoureteral. En la configuración externa del riñón, el riñón tiene forma de frijol, es firme y es de coloración roja. Mide por término medio 12 centímetros por 6 por 3 centímetros y pesa alrededor de 170 gramos. En la configuración interna del riñón podemos encontrar una corteza renal y una médula renal. En la corteza renal es una banda continua de tejido claro que rodea totalmente la médula. En ella se concentran los corpúsculos renales y los túbulos contorneados. Tiene un espesor de 6 milímetros aproximadamente y se halla cubierta por la cápsula fibrosa. La corteza renal se prolonga hacia la profundidad del riñón, formando las columnas renales, dividiendo la médula en porciones de forma triangular y las pirámides renales. Mientras que en la médula renal más oscura está conformada por las pirámides renales, cuya base mira hacia la corteza y se adentran formando los rayos medulares o pirámides de Ferrey. El vértice de cada pirámide apunta hacia adentro al seno renal. Esta proyección forma la papila renal y sobre cada papila renal desembocan los túbulos colectores a través de los orificios papilares formando el área cribosa. El parénquima renal se halla organizado en lóbulos renales, compuestos por la pirámide renal y la corteza que le rodea. Cada riñón tiene alrededor de 9 lóbulos renales. Las papilas renales se hallan rodeadas por los cálices menores hacia los cuales drena la orina. Estos desembocan luego en los cálices mayores. Existen entre 3 y 5 cálices menores por cada cáliz mayor. Los cálices mayores son entre 2 y 5 por riñón. Generalmente hay 3, uno superior, uno medio y uno inferior, los cuales confluyen hacia el seno renal, dando lugar a la pelvis renal o pelvisilla. Por último, la pelvis renal o bacinete forma el embudo que desemboca sobre el uréter. El siguiente órgano son los uréteres. La pelvis renal de cada riñón se continúa con el uréter correspondiente. Estos dos son finos conductos musculomembranosos entre 4 y 7 milímetros de diámetro. Son retroperitoneales que terminan en la base de la vejiga urinaria, dibujando un trayecto entre 25 a 30 centímetros con una porción abdominal y una pelviana. En su trayecto abdominal, los uréteres descienden verticalmente apoyados sobre la pared muscular abdominal posterior, a lo largo del músculo psoas, recubiertos por el peritoneo. Al penetrar en la cavidad pélvica, cruzan con los vasos ilíacos comunes, iniciándose su trayecto pélvico. La pared de las uréteres consta de 3 capas: la mucosa, que recubre la luz del tubo; la muscular intermedia, compuesta por células musculares lisas con actividad contráctil; y la serosa, que es la más externa, constituida a base de fibras conjuntivas. La vejiga urinaria es un órgano muscular hueco situado en la cavidad pélvica. Es un reservorio de orina con capacidad máxima fisiológica de hasta 800 mililitros, aunque determinadas patologías puede exceder bastante ese volumen. Cuando está vacía, la vejiga adopta una forma triangular de base ancha situada hacia atrás y hacia abajo. El fundus, el cuerpo vesical, se estrecha hacia adelante, coincidiendo en su borde interior con el borde superior de la sínfisis púbica. En la cara superior es ligeramente cóncava, a no ser que tenga un gran volumen de orina, en cuyo caso la cara superior forma una cápsula que sobrepasa la sínfisis púbica. En el fundus vesical hay 3 orificios, los 2 ureterales separados por unos
4 a 5 centímetros, y el orificio uretral, punto de partida de la uretra. Los tres delimitan un espacio triangular denominado trígono vesical. La capa muscular de la pared vesical está constituida por una potente red de fibras musculares lisas, músculo detrusor, que permite una contracción uniforme de este órgano. La capa muscular está revestida interiormente por la mucosa y submucosa. El orificio uretral y el inicio de la uretra están rodeados por dos esfínteres, uno de control involuntario formado por haces del músculo pubovesical y otro de control voluntario formado por fibras del músculo transverso profundo del perineo, que forma parte del diafragma urogenital. La longitud y la función de la uretra difieren bastante entre un sexo y otro. Por ejemplo, la uretra femenina es un conducto de unos 3 a 4 centímetros de longitud, destinado exclusivamente a conducir la orina. Nace en la cara inferior de la vejiga, desciende describiendo un trayecto ligeramente cóncavo hacia adelante, entre la sínfisis púbica por delante y la pared vaginal por detrás. Desemboca en el meato uretral externo de la vulva, entre el clítoris por delante y el orificio vaginal por detrás. Poco antes del meato, la uretra atraviesa el músculo transverso profundo del periné, que constituye su esfínter externo de control voluntario. Por otro lado, tenemos que la uretra masculina tiene una longitud de entre 20 a 25 centímetros repartidos en varios segmentos. El primer segmento es la uretra prostática, que es un segmento de unos 3 a 4 centímetros de longitud y 1 centímetro de diámetro que atraviesa la próstata. El segundo segmento es la uretra membranosa, de 1 centímetro aproximadamente de longitud, que atraviesa el músculo transverso profundo del periné, el esfínter voluntario del conducto. Y por tercera parte tenemos al segmento uretra esponjosa, que se dispone a todo lo largo del cuerpo esponjoso del pene hasta el meato uretral. Por último, cabe mencionar que en los riñones se encuentra la unidad anatomofuncional llamada nefrona. Existen cerca de 1 millón de nefronas en cada riñón y las funciones de la nefrona son esenciales, ya que son las estructuras encargadas de la formación de la orina y a través de ellas la sangre se limpia de sustancias de desecho. Funciones generales del sistema renal. Como ya sabemos, cada órgano que compone el sistema renal tiene una función específica. En el caso de los riñones, su función es depurar la sangre y producir la orina. Los uréteres se encargan de llevar esta orina desde los riñones hasta la vejiga, en la cual se almacena la orina y se expulsa a través de la uretra. La uretra es el conducto a través del cual se da esta acción. Pero el sistema renal en conjunto ayuda a la homeostasis, de manera que modifica la composición, el pH, el volumen y la presión sanguínea. También contribuye manteniendo su osmolaridad. Igual ayuda en la excreción de desechos y sustancias extrañas y en la producción de hormonas. Las arterias renales nacen en la aorta por debajo del origen de la arteria mesentérica superior, cerca del disco situado entre las vértebras lumbares 1 y 2. La arteria renal derecha pasa por detrás de la vena cava inferior. Cada arteria renal desciende ligeramente al dirigirse hacia la pelvis renal, irrigando la glándula suprarrenal y el uréter, y después se divide en ramas primarias superior, inferior y posterior. Con frecuencia se presentan 2 ramas secundarias, intermedia y media. Además, puede aparecer una arteria suprailiar, que sería primaria o secundaria en su origen. Basándose en la distribución arterial, se describen 5 segmentos de riñón, cada uno compuesto por varios lóbulos e irrigado solamente por una arteria segmentaria. Las arterias segmentarias se dividen en arterias interlobulares. Varias venas drenan el riñón y se unen de modo diferente para formar la vena renal. Algunas veces hay más de una vena renal en el lado derecho. Además, la vena renal izquierda drena un área extensa del cuerpo, recibiendo sangre no solamente del riñón, sino también de la glándula suprarrenal, la gónada, el diafragma y en la pared. Los vasos linfáticos del riñón desembocan en los ganglios adyacentes y lumbares.
A pesar de los sucesos que actualmente están impidiendo presenciar las clases para nuestra educación, el profesor nos pudo brindar información por medio de clases virtuales, en la cual aprendimos la anatomía de cada sistema, que es importante conocer la anatomía y las funciones que realizan esos órganos en el organismo del ser humano, ya que son una pieza esencial para la comunicación con otros sistemas. Además de brindar hormonas quienes facilitan sus actividades para trabajar en conjunto con los otros.